La enfermedad glomerular presenta un espectro clínico muy amplio y su diagnóstico ha sido un desafío histórico. Fue en el año 1820 que Richard Bright describe proteinuria calentando una cuchara con orina sobre una vela encendida y si precipitaba, refería que había compromiso renal. En el año 1951 aparecen los primeros reportes de biopsia renal aplicada a la patología glomerular por Brum en Dinamarca. La biopsia renal es el procedimiento que contribuyó en forma más importante al conocimiento de la enfermedad glomerular, permitiendo realizar diagnóstico, una aproximación terapéutica y estableciendo pronóstico. En el año 1960 fue Kark y Muerke quienes clasificaron a la enfermedad glomerular en tipo 1 y 2, según lo que encontraban en la biopsia, definiendo a la tipo 1 como cuadros proliferativos que se manifestaban con síndrome nefrítico y a la tipo 2 como cuadros no proliferativos con síndrome nefrótico. A partir de esta concepción histórica, la enfermedad glomerular se define como la lesión anatomopatológica con base inmunológica y generalmente idiopática, que según su expresión clínica puede evolucionar a enfermedad renal crónica. Queda claro así que la enfermedad glomerular se define y se clasifica desde una concepción más anatomopatológica que clínica. Veamos ahora cómo se las puede clasificar. Pueden ser glomerulopatías primarias, aquellas en las cuales solo está comprometido el riñón y hay ausencia de enfermedad sistémica. Y son glomerulopatías secundarias, aquellas en las cuales hay compromiso sistémico, es decir, además del riñón, existe otro órgano afectado. Esta definición de secundaria no se relaciona a conocer la causa etiológica que la genera, sino al compromiso sistémico que la acompaña. La clasificación anatomopatológica las define como no proliferativas y proliferativas. Las no proliferativas generalmente asociadas a síndrome nefrótico y dentro de ellas encontramos el cambio mínimo, que es una podocitopatía, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la glomerulopatía membranosa. Dentro de los cuadros proliferativos, que se asocian en general a síndromes nefríticos, tenemos la proliferativa predominantemente endotelial o aguda, la proliferativa epitelial o crescéntica o por semilunas o también llamada rápidamente evolutiva o rápidamente progresiva, que es un cuadro subagudo, y la proliferativa mesangial y la glomerulopatía membranoproliferativa, ambas crónicas, procesos crónicos. El otro grupo en el cual se clasifican entonces son las glomerulopatías secundarias, definidas así porque existe un compromiso sistémico, además del compromiso renal. Pueden manifestarse con un cuadro nefrótico, donde incluimos la nefropatía diabética, que es la primera causa de síndrome nefrótico secundario en un adulto. También está la amiloidosis, el mieloma múltiple y el lupus eritematoso sistémico. Dentro de la manifestación nefrítica incluimos las vasculitis con la púrpura de John-Lange-Henoch y la crioglobulinemia como dos exponentes frecuentes, las vasculitis asociadas a ANCA, el síndrome de Goodpasture y la microangiopatía trombótica con una PTT o un síndrome urémico hemolítico. En este gráfico vemos un glomérulo con un corte transversal con capilares que muestran su disposición tridimensional, rodeados por la cápsula de Bowman, y en una proyección ampliada parte de la pared capilar constituida por el endotelio fenestrado, la membrana basal y los podocitos. Sobre el endotelio vemos graficado el torrente sanguíneo con sus células, proximidad que tiene un rol fisiopatogénico en procesos nefríticos e inflamatorios, como luego veremos. En esta imagen, la microscopía óptica normal de un glomérulo con tinción de hematocilina eosina que muestra una celularidad normal con capilares de paredes conservadas, delgadas, gráciles, permeables,
con un espacio de Bowman respetado y un epitelio parietal de la cápsula de Bowman sin proliferación. La idea es comenzar a acostumbrarnos a ver un glomérulo ópticamente normal. Una mayor aproximación de la imagen sobre los capilares glomerulares con tinción de tricrómica, donde se ven los núcleos de células endoteliales y mesangiales normales, no proliferadas y con algunos glóbulos rojos dentro de la luz de los capilares sin ninguna otra alteración. Hay conceptos que son importantes considerar antes de avanzar en el desarrollo de la patología glomerular. Recordar que un mismo mecanismo patogénico es compartido por diferentes entidades clínicas, por ejemplo, por inmunocomplejos. Mecanismo que puede estar presente y ser común a enfermedades infecciosas como una glomerulopatía postinfecciosa, a un trastorno inmune como es el lupus o a una vasculitis como es el Schönlein-Henoch. También considerar que una misma entidad clínica puede producir distintas lesiones glomerulares, por ejemplo, un lupus. El lupus eritematoso sistémico puede dar desde una glomerulopatía proliferativa tipo 4 difusa a una glomerulopatía membranosa o una microangiopatía trombótica. Y que una misma lesión anatomopatológica puede tener diversas etiologías. El ejemplo es la glomerulopatía membranosa, que puede tener causa tumoral, inmune, drogas, ser primaria asociada a un anticuerpo contra el receptor de la fosfolipasa A2. Es decir, son conceptos que nos permitirán comprender cuando vayamos avanzando en el desarrollo de la patología glomerular. La patología glomerular se manifiesta en forma de síndromes glomerulares, de los cuales, como vemos aquí, hay 5. Uno es la normalidad urinaria sintomática con proteinuria o micromaturia, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico agudo, la insuficiencia renal de rápida evolución o progresión y el síndrome nefrítico crónico. Me voy a referir al síndrome nefrítico agudo. Analicemos aquí el mecanismo patogénico de la glomerulonefritis por inmunocomplejos, donde van a estar implicadas la postinfecciosa, la crioglobulinemia, la IgA o la enfermedad lúpica. Como vemos y dijimos hoy, son distintas entidades clínicas que comparten un mismo mecanismo. Para poder ir comprendiendo la patogenia de estos cuadros, observamos aquí el gráfico de un capilar glomerular con su pared capilar conformada por el endotelio, la membrana basal y los podocitos. Observamos que puede haber un daño endocapilar con depósito de inmunocomplejos en el subendotelio, es decir, en un área muy cercana al torrente vascular, que permite justamente una mayor respuesta inflamatoria, un mayor reclutamiento de células, un cuadro más proliferativo y nefrítico, con microhematuria, falla renal, proliferación celular propia y por reclutamiento de polimorfonucleares, hay liberación de citoquinas, activación del complemento, es decir, es un cuadro muy florido, con mucha respuesta inmune inflamatoria por la presencia de ese inmunocomplejo en el área subendotelial entre el endotelio y la membrana basal. Por otro lado vemos el daño epitelial con ese inmunocomplejo por el lado de la vertiente epitelial de la membrana basal. Está ubicado entre la membrana basal y el podocito, lejos del torrente circulatorio, con menor capacidad de reclutar macrófagos, polimorfonucleares y tener una respuesta inmune, y son cuadros, por lo tanto, menos floridos en ese aspecto, pero están comprometiendo al podocito, al área podocitaria y, por supuesto,
aparece la proteinuria y el síndrome nefrótico como característico de este tipo de depósitos. ¿Qué pasa con el mesangio? El daño mesangial puede estar asociado a cualquiera de estos dos casos, en general más a los depósitos subendoteliales, pero a veces el mesangio no solo se compromete secundariamente a esto, participando justamente en ese trabajo de depuración de inmunocomplejos que realiza, porque no es una célula de sostén solamente, sino que es algo así como una célula del sistema retículo endoplásmico, porque se encarga de limpiar los inmunocomplejos y la circulación de macromoléculas a través del glomérulo, y este mesangio reacciona ante la presencia de depósitos en la pared capilar. Puede estar haciéndolo de esa manera, participando del mecanismo, o siendo directamente afectado, porque los inmunocomplejos también se depositen allí, y en ese caso generará un cuadro proliferativo mesangial con cuadros tanto nefríticos como proteinúricos. En la glomerulonefritis por inmunocomplejos asociados a causas infecciosas, diferenciamos la posinfecciosa o aguda y la glomerulonefritis asociada a infecciones crónicas y activas, latentes, sostenidas en el tiempo, que dan otro patrón proliferativo. Pero si nos remitimos a la posinfecciosa aguda, vemos que bacterias, virus, parásitos y hongos pueden generarla. Hay una larga lista de cada uno de estos gérmenes que pueden provocar un mecanismo por inmunocomplejos. El típico es el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancefield, pero tenemos estafilococos, neumococos, pseudomonas, treponemas, tuberculosis y todos los que ustedes ven allí descritos. Quiero hacer mención especial al estafilococo, que da un cuadro de glomerulonefritis proliferativa, pero que tiene algunas diferencias en particular, no solo por lo encontrado en la biopsia, sino en particular en la inmunofluorescencia, sino por la población a la cual afecta. Como les decía, aquí vemos la glomerulonefritis provocada por el estafilococo aureus, meticilino resistente o meticilino sensible. Este antígeno bacteriano se identifica hasta en el 76% de los pacientes. El grupo afectado es muy particular, son pacientes con un sistema inmune comprometido, sean diabéticos hasta en un 55% de la población, ancianos, tumorales, HIV. Y en estos pacientes lo que se observan son un grupo de infecciones, en general las asociadas al estafilococo, como son infecciones en piel, endocarditis bacteriana, infecciones articulares, artritis séptica, que generan un inmunocomplejo que consume complemento, puede haber hipocomplementemia hasta en un 41% de los pacientes, y que dan un cuadro nefrítico casi típico, con pocas variantes al clásico. Pero lo que la diferencia, además de la población afectada, es que los depósitos no son de inmunoglobulina G, sino de inmunoglobulina A. El mecanismo por el cual esto ocurre se desconoce, pero es una glomerulopatía que hace unos años se empezó a describir y que hoy se encuentra con bastante frecuencia. Esta imagen es semejante a lo que ya describimos en el mecanismo de inmunocomplejos por causas infecciosas. Vemos los distintos agentes generadores del proceso. Vemos la respuesta inmunológica con inmunoglobulina G, que forma inmunocomplejos circulantes o in situ que se depositan, la respuesta del mesangio, los polimorfos, la activación del complemento, citoquinas, es decir, ese mecanismo que claramente explicamos recién. Pero, ¿qué pasa con respecto al huésped? Observemos que hay características propias del huésped que generan una mayor susceptibilidad genética quizás, que puede presentar anormalidades en la vía alterna del sistema del complemento, que no es capaz de abortar el proceso clínico en 1 o 2 semanas, sino que por el contrario genera un cuadro exagerado, que se prolonga con un cuadro muy proliferativo, y que muchas veces nos preguntamos qué pasó que el paciente responde de esta manera.
Esto justamente es lo que queremos dejar claro, que hay una diversidad inmune del huésped para responder, muchas veces basada en situaciones que no nos quedan claro a la vista clínica habitual, pero que responden a alteraciones genéticas, por ejemplo, en el sistema de complemento. Aquí tenemos una biopsia, una microscopía óptica con tinción de hematoxilina eosina, que nos muestra 3 glomérulos con gran proliferación difusa, mucha celularidad, endocapilar con disminución de la luz capilar y una inflamación glomerular que los pone pletóricos, repletos de células. Esta imagen es de una glomerulopatía proliferativa que cursa con una disminución del filtrado, con falla renal. Observemos que hay una verdadera oclusión de las luces de todos los capilares por esa proliferación, y sin duda explica y justifica la oliguria y la falla renal del paciente junto a todo el cuadro nefrítico. Es un proceso, fíjense, en que compromete todos los glomérulos, es difusa. En esta imagen a mayor aumento, la microscopía óptica con tinción de hematoxilina eosina nos muestra lo mismo, pero en la aproximación podemos ver detritos celulares en la luz de los capilares con un infiltrado de polimorfonucleares, lo que permite llamarla glomerulopatía proliferativa difusa y exudativa, por la gran infiltración de células inflamatorias. En la microscopía electrónica de una proliferativa difusa aguda, observamos en la vertiente subepitelial de la pared capilar una especie de joroba o hams, también llamados, que son depósitos subepiteliales entre la membrana basal y los podocitos, que justifican la presencia de proteinuria y síndrome nefrótico. La manifestación clínica de la glomerulonefritis postinfecciosa es un cuadro nefrítico, tiene algunas diferencias entre niños y adultos, pero todos, por ser un cuadro nefrítico por definición, tienen hematuria en un 100%. Esta hematuria va a ser macroscópica en un inicio, nunca más de 15 días. Si dura más de ese periodo es indicación de biopsia, porque hay que descartar otra patología glomerular diferente a una postinfecciosa. La microhematuria puede prolongarse por meses, 3, 6 meses y hasta 10, 12 meses, describen incluso en los niños. Los nefropediatras toleran la microhematuria en los niños mucho más tiempo que en un adulto. Esto se puede prolongar en el tiempo. Generalmente está respondiendo a la reacción mesangial, que puede prolongarse en el tiempo en esa depuración de inmunocomplejos. El mesangio participa en la resolución del proceso, y mientras esto ocurre, la microhematuria se puede prolongar a lo largo de meses. La proteinuria está asociada a este cuadro nefrítico generalmente en un rango no nefrótico. Puede hacerlo también como proteinuria nefrótica o síndrome nefrótico. En el caso que esto ocurra, puede llegar a ser hasta en un 18 o 20% en los adultos, con mayor frecuencia que en los niños. Las otras dos componentes típicos del síndrome nefrítico, además de la hematuria, son la oliguria con la insuficiencia renal y la hipertensión arterial. La oliguria y la insuficiencia renal que vimos está basada su patogenia en esa gran proliferación y obliteración de los capilares, que obviamente disminuyen el filtrado glomerular. Insisto, esa oliguria lleva a una falla renal y genera una hipertensión volumen dependiente. Ese es el mecanismo de hipertensión arterial. También agrega edemas por este mismo mecanismo. En la medida que el paciente empieza a orinar, el edema y la hipertensión se resuelven.
Por lo tanto, el tratamiento específico de la hipertensión en la postinfecciosa es justamente el agregado de diuréticos. La disnea y la insuficiencia cardíaca pueden estar complicando al cuadro de insuficiencia renal. En el caso que esto ocurra, a veces justifica esa mortalidad en el periodo adulto que puede ser mayor en los adultos. En realidad en los niños esto es muy raro que ocurra. Estas son las características más importantes del cuadro nefrítico. Dentro de las formas clínicas de la postinfecciosa, además del síndrome nefrítico agudo al que recién nos referíamos, puede presentarse como un síndrome nefrítico de rápida evolución o progresión, que si lo hace nunca es más del 5% de los pacientes, pero en caso de presentarse nos está hablando de una proliferación extracapilar o semilunar que provoca una verdadera obliteración glomerular con insuficiencia renal aguda severa. Otra forma es la subclínica, sin oliguria, sin edemas, solo una microhematuria sintomática que se resuelve silenciosamente. Y finalmente el síndrome nefrótico, que se agrega al cuadro nefrítico. Si ocurre, se presenta en un 17% de los pacientes y generalmente está relacionado a la presencia de depósitos subepiteliales, además de los subendoteliales típicos del síndrome nefrítico agudo. El diagnóstico en la postinfecciosa es clínico y bioquímico, no es necesario una biopsia renal a menos que se agreguen ciertas condiciones. La orina presenta un sedimento activo que revela inflamación glomerular, muestra cilindros hemáticos, leucocitarios, abundante celularidad, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Si hacemos la búsqueda de glóbulos rojos dismórficos en orina por contraste de fases, serán presentes positivos en más del 60-80%. Las proteínas se pueden cuantificar en orina de 24 horas o a través de un índice proteína-creatinina en orina aislada. Se buscan los niveles de complemento. En general, por estreptococo beta hemolítica, el C3 es bajo y el C4 normal, porque está puesta en juego la vía alterna. El CH50 o complementemia total también puede estar disminuido. Y después la búsqueda de cultivos, en el caso que existiera algún indicio aún de infección activa, se harán los exudados faringios o lesiones de piel, si tuviéramos un impétigo. La búsqueda de antiestreptolicina O, que aumenta más o menos entre 1 y 2 meses después hace una curva de ascenso que se prolonga hasta 2 meses, 3. Y por supuesto la antiestreptolicina O, que aumenta, y la antihialuronidasa, que es mayor en las infecciones cutáneas. La biopsia renal no es necesaria solo en determinadas condiciones, como son la macrohematuria prolongada más de 15 días, la microhematuria más de 8 meses, el síndrome nefrótico cuando está presente, la insuficiencia renal de rápida evolución, porque tenemos que evidenciar si no hay un cuadro con semilunas que pueda comprometer la función renal a largo plazo en el paciente, la hipocomplementemia prolongada más de 3 meses porque hay que sospechar otras causas, y la clínica cuando es atípica o cuando no encontramos complementos bajos o cuando el antecedente infeccioso es dudoso, es decir, que no podamos hacer con claridad el diagnóstico a través de la clínica y la bioquímica.
El tratamiento en esta patología es sintomático. En general el proceso tiene una evolución favorable en más del 98% de los casos. Se resuelve en el lapso de 3-4 semanas como máximo. El tratamiento antibiótico no se realiza, por supuesto, a menos que el proceso se mantenga activo. Es decir, si vemos aún una garganta con indicios de infección, se hacen los cultivos, se completa el tratamiento adecuado. Si hay un impétigo en la piel o algún proceso que esté justificando la infección, se harán los cultivos y el tratamiento adecuado, en particular para impedir que se perpetúe el proceso antigénico generador de inmunocomplejos y evitar además el contagio familiar, especialmente si hay un grupo de niños en el grupo familiar. Respecto al tratamiento de la hipertensión y los edemas y la oliguria, se trata de resolver todo con diuréticos, en particular diuréticos de Lassa. Si la hipertensión no respondiera adecuadamente a los diuréticos, se pueden agregar vasodilatadores. La dieta es hiposódica e hipoproteica hasta que se resuelva el caso, y no es necesario agregar ningún otro tipo de medicación inmunosupresora, a menos que el paciente, dentro de este cuadro nefrítico, agregue una insuficiencia renal de rápida evolución que puede estar asociándose a una complicación proliferativa extracapilar con semilunas sobreagregada al proceso proliferativo difuso, pero en ese caso sí, ya tendrá el paciente que realizar una biopsia, y corroborado esa complicación con semilunas, obviamente eso sí justifica un tratamiento con corticoides e inmunosupresores, pero de lo contrario es un tratamiento sintomático. Hasta aquí hemos descrito lo que ocurre en un paciente que tiene una infección aguda que genera inmunocomplejos, los cuales se depositan en el espacio subendotelial y generan un proceso proliferativo postinfeccioso agudo, que por supuesto se resuelve en un lapso de tiempo breve. Pero, ¿qué ocurre si esta infección se mantiene activa, se perpetúa en el tiempo, no se resuelve, se transforma en un proceso subagudo o crónico, y los depósitos de inmunocomplejos se continúan y perpetúan en el depósito subendotelial en forma crónica? Se transforman ya de una glomerulonefritis proliferativa aguda, como podría ser la postinfecciosa, a una glomerulonefritis crónica. En este caso, la manifestación anatomopatológica, el patrón anatomopatológico, se llama glomerulonefritis membrano-proliferativa. De esa glomerulopatía es de la cual vamos a hablar ahora. En esta biopsia renal, una microscopía óptica con tinción de tricrómica muestra capilares glomerulares en una imagen a gran aumento, con depósitos de inmunocomplejos en el área subendotelial de la pared capilar, que se ven en un color rosa intenso, fucsinófilos, que depositados por un proceso inmune activo crónico no resuelto provoca una duplicación de la membrana basal, o genera la aposición de la membrana basal sobre esos inmunocomplejos, que se llama patrón membrano proliferativo. En esta imagen, la microscopía óptica muestra con tinción de Paz las membranas capilares gruesas, duplicadas, con doble contorno, típico de los cuadros membrano proliferativos, a modo de anillo, y la proliferación en general está a expensas del área mesangial. Si la biopsia renal nos da el diagnóstico de membrano proliferativa, este patrón con depósito inmune crónico nos exige realizar un diagnóstico diferencial. Pueden ser infecciones, pueden ser discrasias hematológicas o crioglobulinemia,
puede ser una nefritis lúpica. Todas en común tendrán el mecanismo de depósito inmune crónico y en caso que no encontremos la enfermedad que lo genera, será una membrana proliferativa primaria idiopática. Estos pacientes se manifiestan en un 25-30% con un cuadro nefrítico. Este es un cuadro crónico que se prolonga en el tiempo, pero en un inicio, al momento del diagnóstico, es muy semejante a lo que podría ser una posinfecciosa, ya que además de tener un cuadro nefrítico, tienen hipocomplementemia. Entonces es interesante tenerlo siempre presente y por eso una de las indicaciones de biopsia de una posinfecciosa cuando la hipocomplementemia se prolonga por más de 3 meses es hacer una biopsia para justamente diferenciarla de una membrana proliferativa. También puede presentar proteinuria asociada o un cuadro nefrótico que es habitual que curse por PUSET o recaídas. En esos casos el paciente puede recibir tratamiento con corticoides y es frecuente que al momento del diagnóstico también se manifieste la hipertensión arterial y la insuficiencia renal. Este es un proceso que suele cursar solapadamente, silenciosamente, y son pacientes jóvenes que evolucionan mal en general, que tienen un pronóstico bastante sombrío. La evolución natural es entre 8 y 12, como máximo 15 años, a la insuficiencia renal crónica terminal en más del 60% de los pacientes. Por otro lado, tiene como característica la recurrencia posterior al trasplante, hasta en un 30%, por lo cual es importante que se realice el diagnóstico, ya que son pacientes jóvenes que van a llegar a tratamiento dialítico y puede esto recidivar en el trasplante. Entonces es necesario conocerlo previamente. En el caso que el motivo del patrón membrano proliferativo se llegue a conocer, lo importante es hacer el tratamiento de base, sea una crioglobulinemia, una infección crónica como puede ser una parasitosis, una micosis o cualquier proceso inmune que se prolongue en el tiempo. La evaluación diagnóstica en estos pacientes realmente abre un abanico de posibilidades en los cuales debemos ser sumamente cuidadosos y evitar olvidos, ser exhaustivos, hacer una anamnesis completa, una buena exploración física, buscar lesiones en piel, masas u organomegalias, adenopatías. El cuadro infeccioso debe ser descartado en forma amplia para virus B, C, HIV, parvovirus, citomegalovirus, las discrasias hematológicas, las crioglobulinemias, búsqueda de bandas M y gamapatías monoclonales, la inmunología, el laboratorio inmunológico dirigido a descartar enfermedades del colágeno, lupus, anticuerpos extraíbles del núcleo, complementemia, los cultivos hematológicos o de cualquier otra secreción o vía que pudiera estar infectada, controlar lesiones dentarias, realizar una MANTU, una PTT, una valoración de imágenes con placa de tórax, ecografía, centellograma, tomografía, lo que sea necesario hasta quedarnos tranquilos
de que no hemos encontrado la causa realmente que generó este proceso, y por otro lado, el hecho de que el paciente pueda requerir tratamiento inmunosupresor porque desarrolla clínica de síndrome nefrótico o un cuadro de rápida evolución, es importante estar tranquilos en el hecho de que el paciente no tiene una enfermedad de base infecciosa o tumoral que pudiera complicarse con el inicio terapéutico inmunosupresor. Continuamos con el desarrollo de la glomerulonefritis proliferativa mesangial por IgA. Esta lesión glomerular proliferativa en realidad se define por la inmunofluorescencia que se encuentra en la biopsia renal, donde existe depósitos de inmunocomplejos constituidos por inmunoglobulina A, que es dominante o codominante y que están depositados principalmente en el mesangio. Es la glomerulonefritis más frecuente en el mundo, constituye hasta un 40% de la glomerulonefritis primaria, se desarrolla en pacientes jóvenes, 20 a 30 años. Las manifestaciones clínicas tienen un amplio espectro, el más común, típico en los niños, que constituye hasta un 40%, es la macrohematuria recurrente asociada en forma temporal a la aparición de infecciones respiratorias o digestivas. También puede tener una anormalidad urinaria sintomática, caso en el cual la microhematuria es de mal pronóstico, esa microhematuria solapada que se prolonga en el tiempo, que no tiene asociación con macrohematurias evidentes, es un signo de mal pronóstico. Cuando presentan síndrome nefrótico nunca es más del 10% de los pacientes. El síndrome nefrítico crónico es una posibilidad y, como decía hoy, a veces asocia hipertensión, insuficiencia renal simultánea, es de mal pronóstico y evoluciona la insuficiencia renal crónica hasta en un 25% de los casos. En el caso que el paciente presente insuficiencia renal de rápida evolución, dos cosas tenemos que distinguir: que el paciente no esté haciendo un cuadro de rápidamente evolutivo por semilunas de tipo crescéntico, o que esté desarrollando una vasculitis ANCA positivo, es decir, que presente ANCA positivo asociado. En general es ANCA-P, pero estas dos posibilidades tenemos que sospecharlas. También puede presentarse como una vasculitis, una púrpura de Jolin-Henoch, que no es más que el espectro clínico posible dentro de las manifestaciones clínicas. Existen marcadores de mal pronóstico, buen pronóstico y sin impacto en el mismo. Los marcadores de mal pronóstico incluyen la microhematuria, la proteinuria mayor a 3 gramos día, la hipertensión arterial, la falla renal y mayor edad al momento del diagnóstico. Los de buen pronóstico son la macrohematuria recurrente. Esto preocupa mucho al paciente porque la presencia de sangre en la orina lo asusta, lo inquieta, y sin embargo es justamente un signo de mejor pronóstico. La proteinuria menor a 1 gramo, la ausencia de hipertensión y de falla renal y la menor edad al momento del diagnóstico son elementos de buen pronóstico. Sin impacto en el mismo es el sexo, la etnia y los niveles de IgA. Si bien pueden estar aumentados hasta en un 50%, no tienen ninguna relevancia ni diagnóstica ni pronóstica. Un 30% de los pacientes con IgA evoluciona a la insuficiencia renal crónica terminal. Por lo tanto, es importante detectar los signos clínicos de mal pronóstico para tratar de o enlentecer o evitar esta evolución. En el tratamiento de la IgA vamos a hacer algunas consideraciones. Es evidencia tipo 1 que el control de la proteinuria y la presión arterial deben hacerse con IECA o ARA2. En el caso que el paciente tenga proteinuria,
Si después de 6 meses de un bloqueo del eje con estas drogas no reduce la proteinuria por debajo de 1 gramo, se recomienda asociar corticoides. Si el paciente tuviera un síndrome nefrótico, se debe usar corticoides. Si manifiesta una insuficiencia renal de rápida evolución, hay que hacer el tratamiento que habitualmente conlleva este cuadro, que es el uso de corticoides y ciclofosfamida. Y en los pacientes que presentan presión arterial normal, filtrado normal y una proteinuria constante y estable en valores normales, aunque tenga microhematuria, no requiere tratamiento.